Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Berger, curadora de Cuerpo Escultura, la memoria desde la urgencia del presente, junto con Carol Yaski, mi compañera, y el equipo del museo. Les damos la bienvenida a nuestra exposición que conmemora los 50 años del golpe con un cuerpo de esculturas nunca exhibido de esta manera hasta hoy día. Estoy en el jardín, el antejardín del museo, porque es aquí precisamente donde comienza nuestra propuesta, junto a la obra de Manuela Flores, una obra que ella rescata de la cercana Plaza Manuel Rodríguez y que simboliza nuestra relación y vinculación con la comunidad, con la calle y el barrio que nos rodea, y al mismo tiempo, si se acercan y pueden ver las letras, adelante con toda la fuerza de la historia, que es una frase icónica de Miguel Enríquez, que nos parece importante porque simboliza un poco el núcleo, el concepto a la base de esta exposición, que pretende, conmemorando muy respetuosamente los 50 años del golpe, abrazar y dignificar y saludar a esa energía de la utopía, esa energía de compromiso político, precisamente anterior a la fractura social, emocional, completa que fue el golpe cívico-militar en nuestro país. Un poco más atrás, inmerso en nuestro jardín, especialmente restaurado para esta ocasión, podemos ver este precioso huevo del artista suizo Herbert Distel, una obra que nos dona recientemente porque la obra que dona originalmente se perdió. Y vamos a ver que la historia de las obras es también la historia de nuestro país, porque algunas de ellas aún las seguimos buscando hasta el día de hoy, en una triste y compleja metáfora. La obra de Distel esta vez fue recuperada a partir de una donación de una coleccionista suiza, de una particular, que tenía también un grupo de estos huevos, ¿cierto?, que representan la vida y que nos parece que por un lado da cuenta, como les digo, de la historia política que está tras esta conmemoración escultórica, pero al mismo tiempo da cuenta de lo multifacética y de lo diverso que es este cuerpo de esculturas, que tiene un enfoque sensorial, experimental, que es también el enfoque que quisimos darle recordando a los iniciadores, a Mario Pedrosa, a José Balmes, a José María Moreno Galván, por cierto, a Eugenia Zamudio y muchas otras personas que hicieron que este museo en la Unidad Popular fuese posible. Si me acompañan, un poquitito más atrás, vemos la obra de la artista mexicana Geles Cabrera, una obra, ¿cierto?, que muestra este cuerpo precioso, casi meditando, pero en acción, haciendo la invertida, ¿no? Invitándonos también a pasar un agradable momento. Este es el patio que también ocupamos el equipo del museo para hacer actividades, para compartir, para almorzar, etcétera, uniendo un poco también el adentro y el afuera museal, ¿no?, ablandando los muros y restableciendo nuestra conexión social, que es una idea fundacional de este museo. Y un poquitito más hacia la izquierda les quiero mostrar cómo rescatamos de alguna manera al Premio Nacional de Escultura Francisco Gacitúa y lo hemos situado en esta nueva conexión con el huerto, escuela que tiene el museo de manera permanente y que nutre el comedor popular Margarita Ancacoy. Es decir, colección y al mismo tiempo acción y activación social unidas de manera continua en nuestra práctica. Ingresemos ahora a las salas del museo para que les vaya contando un poquitito más. Esta es la primera sala, digamos, del espacio museal, que es una sala que, como ven, tiene una muy distinta variedad de piezas escultóricas de nuestra colección. Y me gustaría partir por el centro, que es un poco también un centro simbólico. Es una obra preciosa de Yoko Ono, restaurada recientemente precisamente para esta exposición, que significa, que se llama, Play by Trust, o sea, juega en confianza, en donde yo me puedo sentar, y lo voy a hacer, y jugar ajedrez con alguien que probablemente ya no es mi contrincante, ¿no? Aquí no existe la competencia, porque todas las piezas son blancas. Entonces, en confianza, podemos empezar a moverlas y de pronto se elimina la barrera entre el oponente que está frente a mí y mi juego.
es decir, estamos compartiendo, somos uno solo. Esa idea es algo muy importante y está presente en la exposición. Me gustaría mostrarles esta obra del artista nacional Lautaro Lavé, quien fue, además de un prestigioso artista, ¿cierto?, de obra cinética y experimental, un destacado director del Museo de Arte Contemporáneo en el año 72 y 73, además de un gran activista político. Lautaro Lavé nos presenta este maravilloso bucle, que no es otra cosa que un proyecto que él presenta para el Banco de Concepción en los años 80, obteniendo el primer premio en este concurso, y lo que quería él que ocurriese es que esto fuese un gran bucle metálico, ¿cierto?, activado por una serie de chorros de agua y por el viento, es decir, una obra que presenta, como muchas de las que vamos a ver, la unión entre ciencia, naturaleza, incluso tecnología y la interacción humana y el arte, la creatividad. Es una obra que además nos permite, como bien dice la instrucción, ¿cierto?, mueve la onda de un lado a otro, nos permite jugar con ella. Entonces yo me acerco, sigo la instrucción y juego. Es una obra interactiva que está diseñada para que el bucle vuelva al centro. Si se quieren, muy sencilla, pero al mismo tiempo rescatando las ideas de noción de producción industrial con la idea de producir con algo barato, sencillo, que el público pudiera reconocer. Lautaro Lavé es aquí también un homenaje para su compromiso social. Él llevaba el arte a las poblaciones durante la dictadura, es decir, para él fue muy importante siempre el rol del artista comprometido con la gente. Me gustaría mostrarle a mi derecha la obra del sueco Lars Englund, que es esta nube maravillosa, esta pieza que parece casi joya, que se llama Pars pro toto, es decir, una parte por el todo, y que hemos querido aquí disponer de una manera muy especial, y me encantaría invitarles a que se acercaran, porque estamos aquí disponiendo un espacio para el cuerpo, disponiendo un espacio para el descanso, para la contemplación, para la reflexión activa y también política consciente que promovemos en nuestra exposición. Y es mirar una escultura recién restaurada también para esta muestra desde distintos ángulos, mirarla también jugando, ¿cierto?, con la sombra, con el espacio, y hacer así este museo un museo también más cómodo, más cercano, ¿cierto?, menos frío, con un espacio rosado para descansar, pensando también en una muestra transgeneracional que dé cuenta de material y de contenido no solamente para los jóvenes, sino también para las niñeces, las juventudes y las personas mayores. Y aquí a mi derecha un pequeño homenaje por un gran artista chileno que fallece hace poco, Juan Pablo Langlois, con esta obra maravillosa que se llama América Resumida, en donde continúa una pregunta por qué nos constituye como seres americanos, y en ese sentido como seres sudamericanos, diferenciados de la hegemonía, ¿no?, del norte. Hay una especie de disección humana como muy planeada, pero al mismo tiempo muy orgánica, una serie de dibujos y de máscaras, cráneos, como pseudocientíficos hechos con plasticina, y al mismo tiempo instrucciones muy precisas en este papel, que es un papel antiguo del Ladón en los 90 ya, donde nos da instrucciones de, ¿cierto?, montar y poner cosas a distancias precisas del suelo y del eje. Esta mezcla entre precisión y antropología, entre interpretación y sensibilidad y poética que se da en la obra de Langlois, que nos parece muy importante relevar. Atravesemos este portal violeta para entrar en el mundo de lo cinético. Y aquí estamos en la sala de la obra cinética, nuestros tesoros de alguna manera, tesoros que desafían a la oscuridad, que muchas veces requieren de ella porque se toman de elementos de la luz, de los efectos ópticos. Hay de nuevo, como les decía anteriormente, un interés por la ciencia, pero también por el ser humano y por el ojo humano, cómo ve, cómo percibimos. En este caso estoy frente a la obra Ojo, precisamente del artista argentino Eduardo Rodríguez, que nos presenta este lúmino móvil, ¿cierto?, estas cajas de acrílico características de su obra, donde hay un disco en el centro que nos invita un poco a movernos y a perdernos, ¿cierto?, nos cautiva, nos hipnotiza. Hay una vinculación, desde luego, con el cuerpo del espectador. Pero también, y en diferencia como mucha gente puede pensar
que el arte abstracto, el arte cinético no tenía un fin político, aquí hay una denuncia muy clara, porque lo que estamos viendo, Centeno, Misetich, Vallese, pero también palabras como yo, ustedes y ellos, no es otra cosa que una denuncia de los casos más icónicos de tortura y desaparición forzada de la dictadura argentina, una dictadura que desde luego es tan fuerte como la nuestra. Y nos parece importante ponerla en el centro de esta sala porque precisamente aúna, por un lado, la experimentalidad sensorial y material que están presentes en las obras de gran parte de estos artistas que en general realizan las obras que tenemos aquí entre los 60 y 70, es decir, son artistas de la vanguardia, son artistas que estaban probando nuevos caminos, pero al mismo tiempo cómo se junta ello con el compromiso político, con la denuncia, sobre todo en el marco, como les comenté, de los 50 años del golpe. Y dice usted, nosotros, ellos, porque de alguna manera nos aúna, un poco como lo hacía la obra de Yoko Ono, no separa, ¿no?, entre ellos y nosotros. Lo que le pasó a uno nos pasó a todos. A mi izquierda está la obra de Peter Brook, una obra que también requiere de la luz. Es una pequeña obra poética que de alguna manera refleja y revela con sus círculos al interior el hombre en la luna. Es la reflexión sobre la llegada al hombre en la luna, sobre este contexto espacial absolutamente nuevo que nosotros hemos querido situar aquí en esta suerte de mesa de luz, porque es una pieza muy delicada, pero que de nuevo refleja una serie de reflexiones que están presentes en el conjunto de obra cinética, como la obra del artista polaco. Estamos viendo que la donación de las obras de esta sala y de toda la exposición es muy variada, de muy diversos orígenes. Y aquí está el artista Rosolowicz, ¿cierto?, que nos presenta aquí una serie de especie como de óculos, de espejitos con efectos ópticos, para que los y las espectadores puedan jugar y mirar, acercarse y ver las imágenes deformadas, agrandarse, moverse a partir del juego con la luz y la oscuridad. Y por otro lado, la obra, ¿cierto?, Día y Noche, de Raimo Utriainen, de origen, ¿cierto?, finlandés, que es una obra también cinética, es decir, que requiere de una activación del ojo humano para de alguna manera completar su total sentido y su poética. Hay un cuerpo escandinavo, digamos, de escultura y de obra muy importante en nuestra colección, más bien desconocido todavía, y nos parece muy importante relevarlo a partir de las investigaciones que han hecho posible que Cuerpo Escultura esté aquí con nosotros durante todo este año y al inicio del próximo. Raimo Utriainen, ¿cierto?, entonces, y los invito a que lo puedan recorrer porque son muchos los engaños y los juegos que con esta estructura que es fija la obra propone. Y después de esta pausa en la oscuridad, en este tiempo un poco de la ciencia y del ojo y de la luz, pasemos hacia la sala de mayor tamaño que contiene otro tipo de experimentos. Es ineludible partir esta sala comentando sobre la espectacular obra Isfahan 3 de Frank Stella, donada, ¿cierto?, en el año 72 al museo y restaurada especialmente para ser dispuesta en esta exposición. Este fue un proyecto de investigación y restauración específica desarrollado a través del Getty Research Institute, que permitió devolverle a la obra su bastidor original, que precisamente pierde después del golpe del año 73. Entonces la obra no solamente recupera su vigor, recupera su peso histórico y simbólico, sino que se convierte también en un volumen sobre el muro al recuperar sus casi 10 centímetros de espesor o de grosor. Es una obra que, como les decía al inicio de la exposición, también lleva en sí parte de la historia no solamente de nuestro museo, sino que también la historia de nuestro país. Por otro lado, me gustaría que se fijaran en este rosa degradé, que fue una comisión de color que invitamos especialmente a la artista Josefina Cruzat para que pudiera dialogar utilizando uno de los tonos Pantone de Frank Stella, ¿cierto?, para teñir la sala de una manera vivaz, de una manera experimental, que nos parecía que rompe con las maneras delimitadas y tradicionales de entender el espacio y el diálogo con los públicos.
y obviamente en diálogo con esta gran tela expandida que nos presenta Frank Stella, ¿cierto? Está la tela, este relieve en blanco, esta suerte de V o de altar o de tótem, ¿no? De Michael Michaelides, un artista de origen chipriota que luego vive en Reino Unido durante mucho tiempo, sin embargo su carrera no fue tan conocida. Michael Michaelides es un arquitecto, un poeta, un pensador en volumen, y a pesar de que parte de pintura abstracta y en color, termina haciendo estos relieves magníficos de una pureza que parece una especie de poema volumétrico en el muro y cuyo contraste nos parece muy importante relevar aquí. Y siguiendo el rosado, siguiendo como el rosado va tiñendo de a poquito las paredes, y se va también cambiando con la luz del sol, que es algo que es muy importante para los artistas a quienes me estoy acercando, la naturaleza, ¿cierto? El entorno. Llegamos a estos antiplintos, por así decirlo. Pusimos aquí esculturas de prominentes autores muy cerca del piso, en figuras que nos parecen orgánicas y reconocibles por varias culturas, más que en los plintos hegemónicos y que diferencian a los públicos del contenido de una escultura o de una obra. Nos parecía que estos círculos de alguna manera nos invitan, ¿cierto?, a recorrer. Esta es una obra del artista experimental Ennio Yomi, que desafía la naturaleza, pero también trabaja con ella, con estos planos de básicamente aluminio y metal, como en todas las obras de esta tríada, ¿no? Flexionado de manera de parecer una especie de pájaro, posado sí sobre una base de mármol que tiene un peso simbólico y obviamente histórico en la historia de la escultura muy importante. Tengo que acercarme y mostrar la obra de la maravillosa Lygia Clark, que es icónica, ¿cierto?, en el movimiento neoconcreto brasileño, que devuelve las formas abstractas, los planos, ¿cierto?, triangulares que ocupa en este caso ella para realizar este bicho, esta figura de la serie de bichos. Aquí les devuelve un sentido social. La obra no termina de ser sino cuando el espectador o el público la activa, para lo cual hemos diseñado durante el año una serie de actividades donde va a ser activada con la conservadora del museo y con personas invitadas que podrán estar contemplando y viendo cómo esta obra se mueve, está viva, tiene distintas formas, distintas maneras. Y parte de esta tríada de artistas experimentales con un importante compromiso social es también esta obra también hecha de bucles, ¿no? De estas como láminas de latón, de Felisa Bursztyn, quien la dona desde Colombia en un activo compromiso político con nuestro museo en su fase de la resistencia también, en la fase en que el museo está en el exilio, ya en la época de la dictadura. Entonces, de alguna manera, este rincón experimental corona esta sala de grandes maestros escultores y escultoras, de las cuales me gustaría mencionar como último ejemplo a la mexicana Helen Escobedo, que se encuentra aquí un poco más a la derecha, y que se diferencia, ¿cierto?, de los colores y del uso del material metálico que veíamos en estas últimas tres, por un uso de un material, de un color muy presente en la obra y en el imaginario mexicano, el azul maya, ¿no?, que también vemos en este mexicano Benjamín. Helen Escobedo no es solamente una escultora importantísima a nivel mundial, hay una cátedra de escultura que lleva su nombre, sino que también fue una tremenda gestora de museos y nos parece importante homenajearla en tanto de alguna manera incide en la percepción de la escultura y su rol social en el arte público en la Ciudad de México, en el Parque de Chapultepec, siendo directora de museos y gestora de museos con un rol social y al mismo tiempo de investigación muy importante. Este rincón para el jazz de Helen Escobedo corona esta sala, un jazz que no escuchamos, pero que sin duda nos alcanzamos a imaginar. Esta es una de la serie de asépticos con progresividad del artista argentino también, de nuevo, Aldo Paparella, que la presenta en la Bienal de Sao Paulo. Y lo interesante es que es una columna dorada que juega con el rosa al atardecer de manera increíble, pero que al mismo tiempo en su peso visual es muy liviana matéricamente. Y nos invita a recorrerla, ¿cierto?, a descubrir su interior, que está muy bien estructurado, y que de nuevo hemos querido, digamos, fijarlo a piso sin necesariamente ponerle una estructura de peso plinto tradicional, sino que permitir su total libertad
e interacción con los públicos. Y jugando con la arquitectura, que obviamente es muy importante cuando estamos hablando de una muestra de escultura, tratando también de dialogar con nuestros cuerpos, es importante mostrarles la de Maribel Domenech, ¿cierto? Que presenta estas dos ventanas, el día y la noche, el interno y el afuera, ¿no? Lo íntimo y lo público, en esta imagen, de nuevo, en este volumen, de nuevo de corte bastante industrial, que sin embargo está dotado de este escala de lo humano, ¿no? De aquello que pasa puertas adentro, y que no es otra cosa que la ilustración de unas ventanas domésticas que quisimos poner en jaque y en juego con nuestras propias ventanas de nuestro edificio, para generar un diálogo con la arquitectura. Eso, y sigamos entonces recorriendo a la sala del subterráneo, del -1, en donde nos vamos a encontrar con un mundo totalmente diferente de escultura. Aquí nos adentramos a una sección más íntima, donde el concepto de la memoria es fundamental, la memoria íntima, privada. No olvidemos que Souvenir, ¿cierto?, el título de la obra de Jacques Van Arsky, que es también una obra cinética, tiene un motor, tiene un movimiento que se activa con un sensor, que habla de eso, ¿no?, del recordar, del recuerdo. Allí unas manos bastante dramáticas parecen de alguna manera pedir ayuda dentro de esta caja. Y es así que las memorias a veces son complejas. Tenemos la obra de Marc Bruce, que parece una suerte, ¿cierto?, de colección de objetitos muy personales, y la obra de la mexicana Elba Garmas, que hemos situado aquí en esta repisa, de nuevo baja, para que distintos públicos puedan observar su interior. La hemos mostrado ex profeso de manera abierta, y esta caja que estamos viendo aquí, decorada de manera muy barroca, ella es una artista mexicana, no es otra cosa que un sarcófago, donde uno ve como pequeños fragmentos de algo que podían ser, no sé, muñecas de su infancia, y cuando uno investiga se da cuenta de que ella lo que está tratando de hacer aquí es enterrar una infancia que fue bastante compleja, es enterrar el recuerdo de la propia infancia. Y un poco jugando, ¿cierto?, con los elementos barrocos de esta caja, en este aspecto de la memoria, quisimos ampliar el mundo de lo doméstico hacia, ¿cierto?, esta utilización de recursos museográficos que, como les contaba, es parte de la investigación y la propuesta, utilizando este papel mural y replicándolo en el otro extremo para unir esta serie de mujeres que quisimos destacar en esta zona. Aquí está Mary Jan Hoffenbach, que también nos presenta una especie de mostrario de colección personal que todos podríamos reconocer, o con algún objeto u otro, más de alguno nos podemos identificar. Hay botones, hay lo que es una fotografía quizás de algún ancestro, abuela, bisabuela, cierto, lanitas, hilos, etcétera, objetos como domésticos de higiene, y de alguna manera un poco jugar a lo que es la colección propia, ¿no? O sea, esta es una colección institucional, pública, pero también hay dentro de la colección el acto de coleccionar. Y es un poco ese juego y ese jaque que quisimos mostrar en este sector. Y quiero destacar aquí la obra de Amelia Riera, una artista impresionante que tuvimos la oportunidad de descubrir y de investigar con particularidad para esta exposición. Esta es una obra que se llama Eroticona, de la serie de las eroticonas que ella realiza, ¿cierto?, a partir de los años 70. Ella la dona en el año 77 aproximadamente al Museo Internacional de la Resistencia, ¿cierto? Les comenté el museo en su etapa del exilio. Y ella hace una serie de eroticonas que no son otra cosa que la muñeca flamenca, ¿cierto?, típico souvenir franquista, del cual ella se toma, lo pervierte y lo convierte en una muñeca sado, siempre sado, nunca masoquista, o sea, una muñeca de poder, que lo único que permanece de la muñeca flamenca es el abanico, pero lo cubre de brillantinas, de hilos, le hace una marca, le pone una suerte de máscara o escafandra, es decir, la empodera y hace una serie de estas que las titula Angustias, Perpetua, Regla, y esta, a la que nosotros nos dona Cesárea, tremendo nombre para nuestra muñeca eroticona de la serie ahí de Amelia Riera, una artista muy importante en la escena como under, más oscura y más compleja de la Barcelona de los 70. Eso. Y avanzando, podremos ver que aquí se va a convertir lentamente esta sala, no solamente en una sala de exposición,
sino que en una especie de pista de baile, en un lugar de activación, donde hemos propuesto que en momentos particulares, ¿cierto?, se activa con focos y con música en un playlist que hemos diseñado y que sigue creciendo especialmente para la muestra. Y entonces aquí la obra textil de Olga de Amaral de Colombia es una especie de, por supuesto, una escultura textil muy importante. Es una especie, si se quiere, de macramé hecho gigante, con mucho peso simbólico y físico, puesto casi al centro de lo que queremos que sea la pista de baile. Y es también nuestra bola de disco, ¿no? Hay un juego ahí con la forma y con la presencia femenina del cuerpo también en este espacio. Y estos círculos que marcan en donde podríamos desplazarnos son también un espacio que marcan donde realizamos talleres, clases y distintos tipos de activaciones. Y aquí veremos algunos restos de esas activaciones que son trazos de cuerpos, son cuerpos de personas que han venido, que se han atrevido y en las activaciones han trazado su silueta. Entonces de alguna manera es como una especie de palimpsesto de siluetas de personas que han compartido su espacio y su cuerpo con nosotros. Ahí tenemos una sillita, ¿cierto?, para alcanzar más altura, porque creemos que, como dice la famosa frase, ¿no?, una revolución no es tal si no podemos bailar. Los cuerpos unidos de alguna manera transforman, creemos, el mundo. Y a propósito de activar los cuerpos y revolucionar un poco el mundo, que es un precepto que está desde luego a la base de esta muestra, es que estamos aquí en este otro rincón de obras cinéticas muy poéticas, el gran maestro, ¿cierto?, latinoamericano Carlos Cruz Diez, que nos muestra su fisiocromía, en donde incita al espectador, espectadora, a trasladarse frente a él, y son ritmos cromáticos, son colores y son planos que van cambiando y formándose en una de las muchas investigaciones de esta serie que realiza y que es parte de nuestra colección. Y bueno, acompañando a la obra del gran Cruz Diez, ¿cierto?, está la obra de Tomaselo, de Argentina, mostrándonos con estos cubos, que al parecer son blancos, una serie de fenómenos ópticos que aparecen, que tienen relación con la luz, con el color, con la geometría y desde luego, y como plantean muchas obras de la exposición, con el desplazamiento de nuestros cuerpos frente a ellas, en juego con ellas. Y luego el conjunto de Salazar y Andrade, ¿cierto?, estas obras que son un poco más silenciosas, si se quiere, en términos de su juego con el color, pero que plantean una especie de poema visual donde la geometría y donde la precisión, tanto de líneas como de puntos, son fundamentales. Entonces, después del rincón de la memoria y la pista de baile y la activación, un poco de nuevo de reflexión y de pausa y de poesía en esta conmemoración de los 50 años en esta sala. Y para finalizar el recorrido les gustaría acompañarme a ver un juego de obras que hicimos como un recurso museográfico, en donde está la silla, ¿cierto?, la Stol de un artista de origen sueco, parte de nuestra colección, y vemos que es una silla poco tradicional, porque está envuelta y amarrada, ¿cierto?, un gesto político muy fuerte, casi violento, si se quiere, y no permite sentarnos en ella. ¿Y qué está de alguna manera contemplando esta imagen? Es una de las últimas imágenes que se tiene de la escultura La Niña y la Paloma, del artista uruguayo Armando González, ¿cierto?, que la dona en solidaridad con el museo y que, sin embargo, desaparece desde la UNTAD posteriormente del año 73 del golpe. Este es un still del documental, ¿cierto?, Pinochet y sus tres generales, en donde aparece el general Merino acariciándola, tocándola, y es la última noticia que se tiene de ella. Es de alguna manera una obra, un fantasma, un recuerdo y una búsqueda. Y pensamos en una interpretación posible de esta silla que también nos plantea, como nos planteamos en Chile, que hasta que no se encuentren todos aquellos que no están, no podremos sentarnos. Hasta que no haya justicia no vamos a descansar. Y con eso me gustaría terminar. Invitarles a que vengan a ver presencial y experimentalmente la muestra Cuerpo Escultura, la memoria desde la urgencia al presente, porque se tiene que ver en vivo, porque las cosas funcionan con los cuerpos y con nuestros cuerpos aquí en
en revolución, en reflexión y en conmemoración. Eso, muchas gracias.